decorativo. Para este primer paso lo que necesitamos es una viñeta de elefante, un soporte, en este caso una cartulina que tenga buen gramaje para que resista la pintura y un papel para transferir la figura al soporte. Empezamos. Lo primero, colocamos el papel para calcar y transferimos la figura de esta manera. Terminamos de transferir y nos va a quedar de esta manera. Para el segundo paso lo que vamos a hacer es pintar el fondo con un gris. En este caso le voy a hacer una pequeña corrección a la trompa porque prefiero que se vea así elevada, entonces con el lápiz he corregido y todo esto voy a tapar con la pintura gris que va a ir al fondo. Entonces empezamos a pintar el fondo. Para eso vamos a utilizar un acrílico gris, puede ser el tono que ustedes quieran, y vamos a utilizar este pincel ancho para poder abarcar mayor superficie. Entonces comencemos. Ponemos un poco directamente al soporte. Y ya estamos terminando el fondo y una vez que hemos terminado ya hemos terminado el fondo, entonces nos va a quedar así. Empezamos colocando el negro entonces. Podemos diluir un poco el negro porque como es grande esta figura, entonces para que no quede tan pesado de pintar, vamos a diluir con un poco de agua y vamos a seguir pintando. Entonces voy a diluir con un poco de agua. Podemos ir mezclando el negro con el gris para encontrar una tonalidad media y en algunos lugares poner más negro que gris. También pueden pintar toda la base negra y después iluminar con el gris. En este caso voy a ir mezclando el gris con el negro. Conforme vayamos pintando y humedeciendo, nos vamos a dar cuenta que se van a formar como capas y distintas tonalidades que le van a dar como un aspecto más natural al elefante. Entonces vamos a dejar así. Por ejemplo, aquí está más oscuro, tenemos pinceladas más claras y más oscuras. Depende de cuánto humedezcamos la pintura y también depende si vamos poniendo gris a la base. Entonces ya vamos a terminar.
Bueno, ya casi terminamos de pintar la figura del elefante y no sé si escuchan, pero está lloviendo, así que se escuchan sonidos raros, es la lluvia. Ya hemos terminado de pintar la figura del elefante y lo que vamos a hacer ahora es, con ayuda del pincel cero, vamos a corregir algunas imperfecciones que hayan, como estas por ejemplo, donde se separa el fondo de la figura. Entonces vamos a o terminar de pintar el fondo o definir bien la figura con el negro. Entonces vamos a hacer eso. Y cuando ya esté bien definida la figura del elefante, vamos a empezar a decorar . Entonces vamos corrigiendo y como pueden ver no va a quedar una pintura homogénea, pero esta diferencia de tonalidades y capas de distintos tonos, entre gris, negro, más saturado, menos saturado, es lo que le va a dar la naturalidad al elefante. Cualquier corrección que quieran hacer, lo pueden hacer con ese pincel, o ya cuando empecemos a decorar el elefante se van a ir corrigiendo. Es bueno que pongan algo para proteger su mesa, para que no pinten con el acrílico. Listo. Creo que ya terminamos. Entonces nos va a quedar así. Y lo que vamos a hacer ahora es esperar a que seque bien la figura, y una vez que esté bien seca la figura del elefante, vamos a utilizar este lápiz o un lápiz, en este caso estoy utilizando un lápiz gris, o también pueden utilizar un lápiz blanco para empezar a hacer los diseños que van a ir sobre el elefante. Entonces vamos a hacerle un tocado en la cabeza y vamos a adornar con flores en las orejas y en la trompa. Entonces vamos a empezar por el tocado de la cabeza. Vamos a hacer aquí sobre la cabeza
como un tocado que llega hasta aquí, que está también en el diseño. Pueden ayudarse con algún diseño o alguna decoración que les guste. Pueden encontrar eso en el internet. Entonces vamos a copiar simplemente el diseño que les guste más. Entonces empezamos. Bueno, ya hemos terminado de decorar la figura del elefante y me ha quedado así. He utilizado diseños libres, pueden también guiarse por algún diseño que encuentren en el internet y ir jugando con los colores que más les guste y tratar de utilizar colores llamativos y los complementarios, es decir, por ejemplo, si utilizan rojo, traten de utilizar el verde, utilizan azul, traten de utilizar el anaranjado y así. Entonces vamos a generar un diseño que sea llamativo y que resalte sobre el fondo. Muy bien, entonces vamos a comenzar a pintar los diseños que ya tenemos. En este caso voy a empezar por el tocado de aquí arriba y luego voy a pintar las flores y al final vamos a corregir cualquier imperfección. Entonces, para el tocado voy a utilizar el amarillo como base y luego voy a ir poniendo otros colores para los adornos del tocado que lleva encima el elefante. Entonces, comenzamos con este amarillo. Es una capa delgada porque después encima van a ir otros adornos. Pueden utilizar los colores que más les guste y traten de ir utilizando colores complementarios. En este caso voy a poner directamente sobre el tocado y vamos a ir pintando cuidadosamente para no pasarnos. Vamos a utilizar para la decoración otros pinceles, puede ser el número 4, el número 2, depende de los diseños que tengan. El número 0 también para los detalles más chiquitos. Bueno, ya casi terminamos esto. Un poquito más y ya está. Bueno, mientras se seca esta parte, que ya la tengo pintada, como pueden ver aquí, es la parte del tocado del elefante. Mientras seca esto voy a ir
decorando otros lugares. Continúo con esta parte que es como una manta que lleva encima de la cabeza y que tiene como un fleco aquí. Voy a pintar primero esta parte de un negro más oscuro. Para eso voy a utilizar el negro directamente como sale del tubo sobre el soporte. Aquí vamos a tener un poco de cuidado y las partes que están ya cerca del otro color vamos a tratar de hacerlas con un pincel más fino para que podamos tener mayor precisión al pintar y no nos pasemos, para que quede más prolijo el diseño. Esta parte tiene que quedar, si es que hacen el mismo diseño, tiene que quedar con un negro bien intenso y oscuro y con un acabado más uniforme que el que tiene la piel del elefante, para que se diferencie y tenga otra textura además. Bueno, ya casi terminamos. Voy a utilizar en este caso el pincel número 2 para definir bien esta parte, todo el contorno de la manta. Bueno, ya tenemos esa parte y ahora lo que voy a hacer va a ser el fleco de la manta, todo este fleco, y para eso voy a utilizar el color cobre y el acrílico blanco, y voy a utilizar el pincel número 0. Entonces comienzo con el blanco. Directamente del frasco al soporte. Esto con un poco de paciencia lo vamos a ir logrando. Hay que cargar bien el pincel para que pueda correr mejor. Entonces cargamos. Ya tenemos la primera línea y hacemos la línea de abajo. Ahora vamos a hacer estas X que tenemos aquí. Pueden hacer una técnica mixta también, utilizar colores si les gusta, pero yo ahora voy a utilizar para este cuadro solamente acrílicos. Ya hemos terminado las X, entonces ahora vamos a hacer la línea de arriba, dejando un espacio con esta otra línea. Ahora vamos a pintar los flecos.
Muy bien, aprovechando de que estamos usando el blanco y que esto ya está seco, vamos a colocar unos puntos sobre el tocado de la cabeza. Tenemos que cargar bastante el pincel. Pueden utilizar diferentes grosores de pincel, de este tipo de pincel que es para pintura al agua, como este que es para acuarela, y no los planos para hacer estos puntos. Entonces, si utilizan otro grosor de pincel, van a poder hacer puntos más grandes. Entonces, hacemos así. Muy bien, ya hemos colocado los puntos con el blanco, y lo que voy a hacer ahora es utilizar el cobre para terminar el fleco, la parte del detalle de la manta, y también voy a utilizar para hacer unos círculos más grandes sobre el tocado de la cabeza. Limpiamos el pincel y empezamos a darle los toques de cobre a los flecos de la manta. Lo que voy a hacer entre estas dos primeras líneas es hacer unas X más chiquitas. Podemos ir jugando con el diseño, no es necesario que hagan exactamente igual. Y bueno, ya tenemos. Cargamos bien el pincel y empezamos a hacer una línea pegada a esta línea blanca. Tenemos que hacerlo cuando esté seco para que no se mezclen y se vea bien definido. Okay. Ya hemos terminado, entonces empezamos con los flecos. Vamos a hacerlos así un poco más largos y más cortos que los flecos blancos, para darle un poco como volumen al detalle. Esperamos que seque un poco, y mientras tanto podemos darle un poco de brillo a esta parte, o colocar algunos puntos sobre el negro. En este caso yo voy a hacer como unos detalles que son como unos pequeños espirales encontrados. Ya hemos terminado el detalle de la manta, y lo que vamos a hacer ahora con el cobre es hacer unos círculos más grandes y más definidos sobre el tocado de la cabeza con el cobre también. Entonces, para esto cargamos bien el pincel y empezamos a hacer los círculos y los llenamos. No los hacemos muy juntos ni muy separados, que tengan como una relación geométrica entre los puntos.
Muy bien, ya tenemos terminado el tocado de la cabeza y nos va a quedar así. Si se fijan, se nota bastante, tiene bastante pintura, he cargado bastante el pincel para que le dé como un poco de relieve y se note en los diseños sobre el tocado. Ya que estamos utilizando el cobre, lo que voy a hacer es pintar este detalle de aquí, que es como una moneda ovalada en la que salen otros adornos sobre la oreja del elefante. Lo que vamos a hacer ahora es pintar las flores y todos los diseños que hemos dibujado en la cabeza, alrededor del ojo y en la trompa. Muy bien amigos, espero que les haya gustado el video y si les ha gustado me regalen un like y se suscriban al canal.